tip, primer espacio de contacto. Emoción y sentimientos. Liderazgo en tiempos de incertidumbre. Históricamente, el liderazgo fue coyuntural. O sea, los líderes no nacen, los líderes se hacen. Y se hacen fundamentalmente porque atraviesan determinados tiempos que exigen de ellos una aplicación de decisiones, ¿sí? Y también un despliegue de sensaciones y emociones. ¿Cuál es el objetivo de estos encuentros? Compartir con ustedes un espacio de reflexión y experiencias que nos permitan desarrollar herramientas de gestión de uno mismo y de los demás, comprender que las emociones, las sensaciones y los sentimientos son percepciones de lo real, pero no son lo real en sí, son lo que nos ocurre con lo real. Y eso es fundamental a la hora de bajar ansiedades y miedos. Y tercero, entender que la base del liderazgo está en conducir a la gente por un camino, ¿no? Y eso nos lleva a la definición de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo viene de una vieja expresión indoeuropea que significa laedare. ¿Y qué es el laedare? Laedare es el que conduce a los viajeros por el camino, ¿no? El vaquiano, el que conoce dónde ir. Traducido en términos bien operacionales, el que sabe focalizar las tareas en torno a los objetivos, alinear los desempeños, pero también contener. También de alguna manera generar marcos de entendimiento de lo que le ocurre a las personas que lideramos. Y nos vamos a encontrar con obstáculos. Un líder se encuentra con obstáculos y pelea por superarlos y pelea por limpiárselos y despejárselos a la gente. Hoy uno de los principales obstáculos que tenemos en esta coyuntura del COVID-19 es darnos cuenta que es difícil muchas veces que el cerebro focalice en el desempeño, la performance, si antes no está tranquilo, ¿sí? Entonces tenemos que despejar 3 fantasmas: miedo, ansiedad y enojo. Pasar el cerebro del estado emocional al estado racional es la clave. Ahora, ¿cómo hacemos ese clic? ¿Cómo hacemos ese switch para pasar de lo emocional a lo racional? Primero, comprender y asumir las emociones de lo que nos está ocurriendo y reconocerlas. Miedo, ansiedad y estado de alerta son las 3 principales. Segundo, que si el cerebro está estresado, la información que le podemos dar es clave, ¿no? Y esa información debe ser racional. Tercero, que el miedo es una respuesta concreta de nuestro organismo a las diferentes situaciones. Si nosotros asumimos estas 3 cosas, ¿sí? Vamos a estar cerca de la gente y vamos a permitir la expresión de los sentimientos, vamos a escuchar atentamente y acompañar desde los gestos, desde las palabras, vamos a mostrar energía y dinamismo, que es lo que tenemos que hacer para favorecer la sensación de que estamos en control de la situación. No imaginar escenarios que no ocurrieron, dar feedback constante, confiar en la ciencia, hacer análisis de riesgo simple y buscar fundamentalmente soluciones de riesgo simple. Y por ahí pasa mucho de lo que tenemos que hacer hoy día frente a esta coyuntura. Es clave poder pasar el cerebro desde lo emocional estresado, desde la hipótesis de riesgo, desde la sensación de desamparo y de ansiedades que hoy tenemos, todos nosotros, porque nadie de todos nosotros, ninguno de todos nosotros está excluido de esto. Y por primera vez en la historia del hombre, es un efecto global y una sensación global. Entonces, ¿cómo pasamos el cerebro de nuestros colaboradores y el nuestro propio del campo emocional al campo racional? Hoy es clave la información y es clave, fundamentalmente, el abrir canales de comunicación y de expresión con los colaboradores. Y en tercer punto, si los lideramos, ser concretos con las tareas, focalizar en el desempeño, marcar los objetivos y fundamentalmente dar feedback constante. Y dentro de ese feedback, que siempre lo pensamos desde un punto de vista bien racional, dar las gracias. Le estamos poniendo un montón de ganas, le estamos poniendo mucho compromiso y mucha voluntad a salir de esta coyuntura. Dar las gracias es cerrar el feedback de una manera impecable. Este es el primer encuentro de varios que vamos a tener, compartiendo fundamentalmente algunas de las experiencias que nos permitan transitar efectivamente este momento. No deja de ser un momento, va a pasar. Cuando pase y pasemos, vamos a salir mucho mejores. Muchas gracias, buen día.